Buenos días, hermanos. Espero de que el Señor en esta semana pues los haya enseñado mucho, los haya bendecido y que hayamos aprendido mucho, tanto a nivel personal pues como familia. Nosotros como familia pues estamos aprendiendo mucho de lo que estamos haciendo las lecturas cada tarde o cada día de la confesión de fe y siguiendo el plan de lectura para leer la Biblia en un año. Y también estamos siendo muy edificados en los grupos de crecimiento que hemos empezado. Estamos comenzando y hemos estado aprendiendo de lo que el Señor nos ha mostrado de las personas, que hemos estado compartiendo lo que el Señor los ha mandado a hacer y la recepción pues que ellos han tenido y todo lo que hemos aprendido a tratar con diferentes caracteres de las personas, porque el ser humano es un poco complejo y a veces no es lo que parece, sino que a veces cuando uno lo trata ya ve que no es como parece. Entonces en eso hemos estado aprendiendo a tratar de comprenderlos y amarlos también como el Señor nos manda que lo hagamos. Pues hermanos, para comenzar quiero que el tema de hoy es la palabra de Dios viva y eficaz, pero para comenzar pues me gustaría de que me acompañara en una oración para que Dios tome el control de este sermón y que lo pueda enseñar. Padre, gracias por toda la fidelidad que eres, Señor, que lo das, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque no miras la condición que somos, no ves lo imperfecto que somos, Señor, la condición humana que somos, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia, Señor, tu gracia los escogió, Señor. Los miras con amor, Señor. Los aprecias, los guardas, los cuidas, los bendices, Señor. Gracias, Señor, porque los trajiste hoy aquí a este lugar, Señor, a la casa de tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque los trajiste, pusiste en nuestros corazones el deseo de venir, Señor, a buscarte, el deseo de venir a que nos hables, Señor, y que nos puedas hacer de nuestra vida, Señor, según tu voluntad, Señor. Que nos puedas transformar, que nos puedas enseñar, Señor. Gracias. Padre, yo te pido en esta mañana, Señor, que nos puedas enseñar, Señor, lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Que podamos estar atentos a tu palabra, que podamos estar sensibles a lo que tú quieres que nosotros aprendamos hoy, al mensaje, Señor, que tú quieres que podamos entender, Señor. Te pido que puedas abrir nuestros corazones, Padre, que podamos entender tu palabra. Te pido, Padre, por eso, y te pido que nos quites toda distracción de nuestra mente, de nuestros pensamientos, que nos puedan distraer a estar atentos a tu palabra, Señor. Te pido, Señor, por mí también, Señor, que puedas poner no lo que yo quiera hablar, Señor, sino que lo que tú quieres que mi boca pronuncie en nombre tuyo, Señor, que lo que yo hable, Señor, sea lo que tú quieres que mis hermanos y las personas necesitan oír, Señor, y escuchar en esta mañana. Te lo pido todo, Señor, en el nombre tuyo, Jesucristo, Señor. Amén y amén. Para comenzar, hermanos, el estudio, el sermón de esta mañana es la palabra de Dios viva y eficaz. Pero para empezar, yo quisiera hacer 3 preguntas. Yo también me las voy a contestar porque esto los incluye a todos nosotros. Los incluye a ustedes, a mí y a todas las personas que lo están viendo a través de las redes. Y antes de que ellos que están ahí en las redes, que digan, no, esto no me parece y lo voy a quitar, antes de eso, que lo quiten, yo quisiera preguntarles algo. Yo también me lo voy a preguntar. ¿Cuál es el propósito suyo en su vida? ¿Alguna vez se ha preguntado usted cuál es el propósito suyo de vivir y existir y hacer lo que hace?
y hacer todo lo que ha hecho durante toda su vida hasta el día de hoy, ¿cuál es el propósito? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué es lo que usted quiere ver en su vida, en su familia? Y si tiene hijos, pues en sus hijos. Y si tiene nietos, también en sus nietos. La otra pregunta es, ¿usted conoce cuál es la voluntad de Dios para usted, para su vida? ¿Usted sabe cuál es la voluntad que Dios quiere que usted, la voluntad de Dios para su vida? Usted, la otra pregunta, que es bastante importante también, usted está seguro, pero está convencido que no hay nada que lo pueda hacer dudar que es algo. Que si en este momento usted no estuviera, en este momento dejara de existir, usted está seguro que despertaría delante de Dios. Son 3 preguntas que yo quise hacer antes de empezar esto. En Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 1, 23, 25, siendo renacidos, no con simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque, hasta el 25 vamos a ver, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Señor, desde que creó al hombre, a Eva, a Adán, a Eva, a los primeros seres humanos, trató siempre de comunicarse con el hombre. Y buscó durante ese tiempo, pues, buscó formas de hablar con el hombre. Cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó, Dios ya no tenía, el hombre ya no tenía la libertad de estar hablando directamente con el Señor, pero fue el Señor que buscó varias formas de hablarle al hombre. El Señor le hablaba al hombre en aquellos tiempos por medio de visiones, igual como lo vemos en Génesis 15:1. Después de estas cosas, dice, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu hijo, soy tu escudo, y tu galardón será de sobremanera grande. Y Abraham respondió, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. También el Señor hablaba a través de teofonías, o sea, apariciones o manifestaciones sensibles de Dios, generalmente en forma humana. Una manifestación es cuando en Génesis habla de Génesis 3:8, Adán y Eva, a Caín, cuando el Señor le dijo a Adán, Adán, ¿dónde están? Y le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Escuchaban la voz del Señor. En Génesis 18:1 dice, Abraham, después de estas cosas, se le apareció Jehová en Sinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 hombres que estaban juntos a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor,
si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. El Señor también hablaba a través de los patriarcas, hablaba a través de Moisés, también habló en Éxodo 4:20, habló Aarón al pueblo todas las palabras que el Señor le dijo a Moisés. A través de profetas, el Señor también hablaba en Números 22:38, y Balaam respondió a Balac, mas no podré hablar alguna cosa más, solo que diré lo que el Señor me puso en mi boca. Y aquí viene lo que nosotros estamos más recientes de escuchar de lo que vivimos, Jesucristo. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y en primera de Juan 1:1 dice, lo que era del principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al Verbo de vida. El Señor Jesucristo, hermanos, y la palabra del Señor están entrelazados. Escuchen bien esto. La palabra del Señor y el Señor de la palabra, ambos son inseparables. No podemos nosotros separar al Señor Jesucristo con la palabra, ni podemos separar la palabra con el Señor Jesucristo. Ambos son inseparables. La Biblia se llama a sí misma la palabra de Dios. Hay muchas personas que se acercan a la palabra de Dios, pero muchos los han distorsionado. Otras las han fragmentado, otras la desprecian y la odian. Pero el más peligroso de estos grupos son los que la ignoran. La mayor parte de los que la ignoran están en la mayor parte de las que ignoran la palabra de Dios está en el pueblo cristiano. Y van a ver por qué. Dicen ellos, amo la palabra de Dios, pero se pasan más tiempo entretenidos en otras cosas. Antes era la televisión. Ahora ya la televisión está dejando, ¿cómo así? Ya no es moda, pues. Porque ya dejamos el cable, y el cable ya está desapareciendo. Ahora hay otras aplicaciones más modernas. El periódico, la prensa escrita, ya está desapareciendo. Las revistas también. Ahora están las redes. Y nosotros podemos perder el tiempo, como yo le decía a mi esposa la vez pasada, que ella estaba tratando de ver una película que duraba 3 horas y media, la primera parte, y otras 3 horas y media la segunda parte. 6 horas, 7 horas, en un momento, en una sola tanda. Pero eso lo digo para que podamos ver que ahora los medios estamos más incluidos en ellos y los estamos distrayendo más. Estamos descuidando lo que es la palabra de Dios. Entonces, en eso yo me incluyo también, porque a mí, yo sé que mi esposa sabe de que a mí me cuesta mucho, que me dice, deje estar con el celular y la palabra de Dios. Les voy a contar algo. La vez pasada yo encontré una aplicación, yo no entiendo mucho de aplicaciones, pero encontré una aplicación en el celular de que habla. Yo le pregunto y él me responde en voz. Y yo le digo a mi esposa, mire, que encontré esto, que yo todo lo que le digo me responde. Y lo primero que me dijo fue, dígale que ponga ahí, diga, puede despertarme a las 4 de la mañana. Y entonces dije, bueno, eso, imagínate, en vez de preguntarme otra cosa, me dice, ponga ahí, despertarme a las 4 de la mañana. Y entonces, para que ustedes vean dónde uno puede estar la mirada de uno.
Hay otras personas que niegan y dicen, simplemente no la aprecio, la palabra de Dios, pero no acepto, no creo que sea la palabra de Dios. Hay otras que la distorsionan y afirman creerla, pero la tuercen como la palabra de Dios. En 2 de Pedro 3:16 dice, tuercen las escrituras para su propia destrucción. Luego estas, los que la distorsionan, afirman creerla, pero la leen como un libro de historias, como cuentos hermosos, como historias bonitas, como historias de amor. Pueden hacer todo esto, pero parece no aceptar el mensaje real de la Biblia, el mensaje que realmente deben de aprender. Y siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay personas que saben la Biblia de memoria. Nosotros, a mí por ejemplo, personalmente, me cuesta mucho que me digan ustedes, dígame los nombres de la Biblia, los libros, ahorita no soy capaz de hacerlo porque no lo sé. O sea, no los he aprendido así de una forma cronológica, del Génesis al Apocalipsis. Pero también podría no saberlo o saberlo, pero eso no me dice a mí que yo tenga un corazón dispuesto a aprender lo que está en la Biblia. Si hay sequedad en nuestros corazones, si hay sequedad en nuestras mentes, si la Biblia en nuestras casas tenemos que hacerle así para quitarle el polvito que tiene, como limpiar una taza o algo que está ahí. Si hay pereza, no podremos hacerlo nunca. Nunca vamos a poder comprender ni entender lo que Dios quiere para nosotros. Su voluntad en nuestra vida no la vamos a saber. Y aquí hay una cosa que muchas veces nosotros ponemos como excusa. Yo no estudio la palabra de Dios o no la leo porque dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer. Y esa es una excusa. Es que Dios no me dio el querer leerla hoy. Pero le voy a decir una cosa, es una excusa y lo voy a decir delante de Dios que este es un pecado. Porque estamos mintiendo, pues. Estamos excusándonos en algo que no es cierto. Porque Dios nos dio a nosotros, los seres humanos, algo que se llama la voluntad. Así como tenemos voluntad nosotros de salir de nuestras casas a paseo, de ponernos el color de ropa que queremos ponernos, de tomar nuestras bebidas preferidas o comer lo que nosotros nos gusta. No es que Dios puso en nuestro querer vestirte así o con este color escoger, sino que fue nuestra voluntad hacerlo. Asimismo, esa voluntad podría ser para leer la palabra de Dios. Lo que pasa es que hay pereza en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra carne, que está ahí siempre el pecado, adherido en ella. La carne de nosotros es una masa pecadora, llena de pecado, y eso nos impide a nosotros tener la voluntad de leer la palabra de Dios, porque va en contra de los deseos de nuestra carne, y lo que va en contra de nuestra carne nos resistimos a hacer. Y es una lucha, por eso en los estudios que el pastor Mario los ha dado, siempre menciona que siempre hay una lucha de la carne y el espíritu. Por eso mismo. Es un ejercicio, como decíamos en la reunión de hombres la vez pasada, que es el ejercicio de la piedad, es un ejercicio. Es como cuando nosotros levantamos de mañana a hacer ejercicio.
Así mismo es la vida espiritual. No, al principio nos va a costar, es difícil, pero va a llegar un momento que va a ser una costumbre y no vamos a poder estar tranquilos hasta que no leamos la palabra y no oremos y no estemos delante de Dios. ¿Cómo saber qué es la palabra de Dios? La vamos a saber en 1 de Pedro 10, 1, 10 y 11. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Versículos dicen que los profetas del Antiguo Testamento profetizaban porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos y el Espíritu profetizaba a través de ellos. La Biblia, aunque tuvo un escritor humano, no fue escrita por hombres, fue escrita por el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros, una dinámica que vamos a hacer, leímos este versículo de 1 de Pedro 1, del 10 al 11. Si nosotros creemos que esta es la palabra de Dios, si alguien aquí se parara, que no fuera Dios, sino que otra persona desconocida, ¿sí?, y que les preguntara a ustedes si es la palabra de Dios, ¿qué dirían ustedes basándose en 1 de Pedro 1:10? ¿Qué dirían? ¿Qué es palabra de Dios? Entonces, si es palabra de Dios, entonces todos ahorita, con la voz que pueda escucharse ahí afuera, digan: la Biblia es palabra de Dios. Digan, pero fuerte, más fuerte. La Biblia es palabra de Dios. Otra vez, la Biblia es palabra de Dios. ¿Verdad que ustedes, si se escucharon sus voces, en este momento se dan cuenta de que no estamos acostumbrados a proclamar eso a la gente? No vamos a la calle y tampoco podemos decirle a las personas: la Biblia es palabra de Dios, porque no lo hacemos. No estamos acostumbrados a eso. Hay unos ejemplos aquí de lo que acabamos de hacer. En Hechos 4:31 dice: y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Denuedo. Proclamaban a alta voz que era la palabra de Dios. No la escondían, no la ocultaban, no la callaban, sino que proclamaban con denuedo la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice: y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Y en 1 Tesalonicenses 2:13: por causa también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. La recibiste no con palabras de hombres, sino según en verdad
de palabra de Dios. Más de 500 veces. Más de 500 veces en los primeros 5 libros de la Biblia dice, es mi palabra. Más de 1000 veces en los profetas dice, esta es mi palabra. Más de 4000 veces en el Antiguo Testamento se alude a la Biblia como la palabra de Dios. 44 veces en el Nuevo Testamento se llama palabra de Dios. Ahora bien, ustedes se van a preguntar, bueno, me pueden preguntar a mí, Delix, ¿por qué habla tanto y una y otra vez de que la Biblia es la palabra de Dios? Podría ser que pensaran de que bastara una vez para decir, esta es palabra de Dios. ¿Por qué habla tanto? Yo les respondo, si usted cree que que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios habla por medio de ella, que es la única revelación de Dios para la humanidad, entonces todo va a tener una implicación en su corazón. Si es palabra de Dios, significa que es absoluta, que es perfecta. Pregúntense ustedes, si Dios es santo, si Dios es sublime, si Dios es perfecto, si Dios es todopoderoso, si Dios no miente, ¿ustedes creen que Él va a decir una mentira? ¿O va a decir algo que no es? Si Él nos dice a nosotros, yo soy, como le dijo a Abraham, tu escudo. Si Él nos dice a nosotros, yo soy su protector. Si Él nos dice a nosotros, ustedes son mis hijos, yo estoy con ustedes siempre, donde vayan, hasta que yo venga. Si Él nos dice a nosotros, vengan y denme sus cargas y yo los haré descansar. Si Él nos dice a nosotros, como le dijo a la mujer samaritana, si tomara de esta agua no tendré sed nunca más. Y ella le dijo, si yo supiera quién me diera de esa agua para no tener sed nunca, y el Señor le dijo, si supiera quién te lo dice. Si la palabra del Señor dice que todo lo que nosotros tenemos, todas esas persecuciones, todas esas angustias, todas esas tristezas, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos angustiados, cuando nos sentimos que algo nos falta, cuando nos sentimos que nuestra vida está hecha a pedazos, cuando no sentemos consuelo de alguna cuestión que nos duele, y el Señor nos dice a nosotros, vengan que yo los haré descansar. ¿Ustedes creen que Él nos estará mintiendo en eso? Si nosotros creemos que la palabra que está aquí escrita es palabra de Dios, que es suficiente, que es la revelación de Dios única para la humanidad, ¿ustedes creen que nosotros no debemos de creer lo que está aquí, lo que Dios quiere y nos manda? O nos manda el mensaje a nosotros de que le creamos. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios
No dice alguna parte, dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada, o sea, aliento de Dios. Cuando Jesucristo fue tentado, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esta manera está diciendo que las Escrituras salieron de la boca de Dios. Por lo tanto, es absolutamente perfecta. No hace falta nada que le podamos agregar, ni hace falta nada que le podamos quitar. Si nosotros lo que nos toca es creer que esto es la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros nos toca hacer, creer que esta es la palabra de Dios. Y si esta es la palabra de Dios, le voy a decir algo. Cuando tenemos un problema nosotros, cuando estamos pasando por eso, todos pasamos por eso, por circunstancias complicadas, difíciles, cosas que no encontramos salida, que no encontramos solución, que creemos y a veces nos ponemos a pensar cuando tenemos un problema grande, analizarlo nosotros, decimos, bueno, pero ¿será solución esto? ¿Irá a pasar esto? Pero el Señor es tan sabio que Él sabe cómo solucionar las cosas, cómo hacernos y bendecirlos a nosotros dándonos la salida. Pero el problema es que nosotros, ¿dónde vamos a pedir consejo? A otro que tiene los mismos problemas de nosotros, a otro que está pasando peores cosas que nosotros, a otro que no entiende lo que pasamos o lo que estamos pasando. Y entonces vamos y imagínense lo que podría pasar una contradicción. Nosotros venimos aquí como iglesia y venimos aquí a veces, aquí están los hermanos que venimos los sábados a tiempo devocional y aquí vemos que les contamos cosas que aquí el domingo no les contamos. No sabemos cosas, decimos cosas de nosotros que el domingo no lo decimos, quizás por el tiempo, pero en ese tiempo devocional lo hacemos porque es un tiempo de comunión con el Señor, pero al mismo tiempo comunión con nosotros. Pero si nosotros estamos en esa condición y vamos a nuestra casa con problemas, y en vez de ir a la palabra de Dios, y en vez de ir y estar a solas con Dios un momento y decir y exponerle todo eso, porque ya tenemos libertad como hijos de Dios, estar dice, acercados al Señor con libertad, porque ya no tenemos ese impedimento que teníamos de separación de Dios y nosotros. Tenemos libertad de hablarle a Dios lo que nosotros nos preocupa, lo que nosotros sentimos, lo que nos angustia. ¿Qué tal si nosotros vamos de un vecino que no quiere saber de la Biblia y nos dice qué me está pasando? ¿Qué cree usted? ¿Qué consejo me da? ¿Verdad que no sería sabio? No sería prudente y con mucho menos seguir las instrucciones. Pero nosotros tenemos esto. Y aquí está el consejo de Dios. Aquí está su palabra suficiente para podernos guiar, para poder aprender a conocer al Padre, para poder aprender a obedecerlo y entender la voluntad de Dios que tiene para nosotros en nuestras vidas. Dice, inspirada aliento de Dios que salió de su boca. Es perfecta la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Piense ahora, ¿cuál es su lámpara? ¿Cuál es su guía? ¿Quién lo alumbra a usted? ¿A quién le sigue el consejo? ¿A quién le obedece?
¿Quién es su faro? ¿Quién lo alumbra? ¿Quién le muestra a usted lo malo y lo bueno? A veces nosotros seguimos el concepto de bueno que tiene el mundo y también el consejo de malo que tiene el mundo, porque no es lo mismo. Lo que al mundo le parece bueno, a Dios dice que es malo. Y eso es lo que nosotros, como creyentes en la palabra de Dios, debemos de entender a dónde ir, a quién obedecer, a quién hacerle caso. El mundo puede decirle a nosotros, un día que usted no vaya a la iglesia, no es malo. Total, siempre está ahí. Usted ya sabe que ya es miembro de la iglesia. Usted, aunque vaya una semana, siempre va a estar ahí. Pues, nada pierde un día que no vaya. Usted solo pasa leyendo la Biblia. Solo de la Biblia habla. No puede hablar otra cosa más que de eso. Para el mundo eso es malo, pero para nosotros sabemos que los edifica, que los hace crecer, que los hace conocer al Señor, que los hace aprender de su palabra y entender el propósito que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios es verdad. Dice el Salmo: la suma de tu palabra es verdad. Todo lo que está aquí en la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, como decimos Jesucristo, ni una tilde, comas y tildes, palabras, letras, todo, hasta el Apocalipsis, hasta la última tilde, es verdad. Se resume en verdad. La palabra de Dios ha resistido a tantas predicaciones malas. Usted piense en todas las cosas que usted quizás ha vivido y que le han predicado mal o le han decepcionado en muchos lugares y que han dicho: usted predica la palabra de Dios, pero sus hechos son otra cosa, o le han mentido, o le han dicho herejías, o ha salido de esas sectas que predican herejías y no haya qué hacer y anda por ahí herido, decepcionado de lo que supuestamente usted cree que es el verdadero cristiano, porque es la verdadera palabra de Dios, y dice: yo no quiero saber nada de iglesia, no quiero saber nada de cristianos, no quiero saber nada de eso, porque vengo de un lugar donde me traicionaron, me hirieron, no me hicieron más daño que bien. Pero sin embargo, la Biblia sigue en pie. Los ateos la han despotricado. Los agnósticos han buscado cínicamente la Biblia. Los liberales han movido cielo y tierra para refutar los milagros de la Biblia. Si ven un milagro, no hay cómo explicar que es falso, sin sentido, una lucha sin sentido. Los radicales, sectas falsas, han torcido la Biblia y sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, permanece firme e incorruptible hasta el día de hoy. Nosotros no pensemos que hace unos poquito tiempo es que el mundo está en contra de la palabra de Dios, o en contra del cristianismo, o en contra de lo que Dios ha hecho siempre. Eso es de siglos que viene, la humanidad peleándose con Dios, el hombre peleándose con Dios.
no queriendo saber nada de Dios. De siempre no haya qué excusa poner, que posiblemente pasó este milagro, pasó esta cosa, porque algún fenómeno natural y no hayan cómo explicarlo. Siempre en contra de Dios. Los materialistas han ignorado la Biblia. Los radicales, sectas falsas han torcido la Biblia y sin embargo la Biblia permanece. En primera de Pedro 1:25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra por la cual os es predicado el Evangelio. La iglesia es por medio del Evangelio. La predicación del Evangelio en muchas iglesias está dejando pasar de moda. Lo tienen como una moda. Lo tienen como algo que ya dejó de ser, como algo que ya está dejando de moda, pues. Muchos pastores, muchas personas dicen: ya no queremos doctrina, ya no queremos la palabra de Dios, ya no queremos el Evangelio. Y en muchos lugares, aunque ustedes no lo crean, evitan hablar del Evangelio para no parecer religiosos y que la gente que llega los vea a ellos normales para atraerlos. Y tratan de evitar de hablar de la palabra de Dios para no poner el concepto que la gente les diga a ellos que son muy religiosos. Entonces hablan otras cosas y predican otras cosas. Pero el Evangelio tiene que estar en el centro, como dice el pastor MacArthur, dice que el Evangelio aquí en el púlpito debe estar en el centro del púlpito, y el púlpito tiene que estar en el centro del Evangelio, porque el Evangelio, dice la palabra, no me avergüenzo del Evangelio, porque es para el poder de Dios. La iglesia que nosotros estamos, para los que están en las redes, es Biblia. Lo que nosotros hacemos aquí está centrado en la palabra de Dios. Los cantos de Biblia. Lo que se predica aquí en la iglesia es la palabra de Dios. Lo que los mueve a nosotros cada día es la palabra de Dios. Si nosotros vamos a nuestras casas en la tarde, lo que todos nosotros tenemos ese plan de estudio de la palabra de Dios, y no crean que es porque no tenemos otra cosa que aprender o hacer, sino que es la palabra de Dios que estudiamos todos los días. Estudiamos la confesión de fe, leemos la palabra de Dios, venimos aquí. Si vamos a compartir como grupo, también lo que predicamos es el Evangelio. Si lo reunimos aquí con solo los hombres, lo que predicamos son la palabra de Dios para ser mejores hombres, para ser mejores esposos, para ser mejores siervos. Yo estoy seguro que también las hermanas también se reúnen para aprender del tema de cómo ser buenas mujeres, buenas esposas, buenas madres, buenas siervas. Y todo eso lo hacemos porque estamos centrados en la palabra de Dios. Aquí no vamos a venir nosotros a pararnos aquí, o el pastor Mario, a decirles: bueno, hermanos, hoy tengo algo que decirles a cada uno. Y el Señor me mostró que la hermana Sandra, y venga hermana, que le voy a profetizar hoy aquí. No vamos a hacer eso, porque lo que vamos a hablar es lo que Dios ponga en nuestra boca, como dice Palá. Y lo que vamos a decir está dentro de aquí. Como dice el pastor Mario, si hay algo que se predica aquí que no está de acuerdo a la palabra de Dios, ustedes tienen la libertad de decir: está usted blasfemando, porque lo que usted está hablando no es la palabra de Dios.
está hablando humanismo, está blasfemando, está diciendo una herejía. En las iglesias dicen ahora, den los teatros, den los dramas, den los conciertos, den los espectáculos. Y entonces se preocupan y ponen aquellos telones de luces y música. Y aquel tipo de las canciones. Y aquellos conciertos inmensos que nada tenemos que ir a otro país para ver un concierto de eso. Pero una salida después de ahí, su vida va vacía, porque en su corazón no está ensorado la palabra de Dios. Su mente va emocionada, va ilusionada de lo que vio, de lo que sintió, pero su corazón va seco y su mente va vacía, porque no atesoró la palabra de Dios, no la atesora. Y eso es el problema, que por eso no entiende cuál es el propósito de él en su vida. Por eso anda angustiado, buscando cada fin de semana un momento de emoción para sentirse mejor cristiano, o mejor hombre, o mejor mujer. Y anda viendo ver cómo soluciona las cosas, no yendo a la palabra de Dios, sino viendo quién le dice una palabra santa y que le diga, el Señor me mostró que su hijo tiene este propósito, usted tenga paciencia, y no es así. La palabra de Dios dice, ¿quiere tener hijos? Corríjalos, disciplínelos. ¿Quiere ser un buen esposo? No crea usted que Satanás lo tentó y le dijo, sal hoy esta noche. No crea usted, está en su corazón, dice el libro de Santiago. Entonces ahí lo va a encontrar usted su solución de sus problemas. Así, yéndonos con espectáculos y dramas, ninguna iglesia va a crecer, no va a prosperar y no será una iglesia del Nuevo Testamento. Y eso es lo que buscamos. El pastor Mario nos está enseñando a nosotros fin de semana el libro de Hechos. Y eso es lo que hay que hacer, volver a esa raíz, volver a ese tiempo, a esa comunión. Yo te pregunto hoy, le pregunto a ustedes, ¿dónde va usted a encontrar seguridad? ¿Dónde va a conseguir seguridad de sus sentimientos? ¿Dónde va a estar seguro de su salvación? Yo sé que muchas veces nosotros a veces estamos desesperados en situaciones y a veces quisiéramos escuchar la voz de Dios audible y que lo diga, Dios, hablame en este momento, ¿qué hago? Y queremos escuchar Félix, ese porque ahí hace esto, porque queremos las cosas así, según como nosotros queremos que se hagan las cosas. Es como cuando estábamos niños, bueno, a mí yo casi no me acuerdo, pero cuando íbamos a esos lugares donde vendían cosas dulces, confites, y entonces empezábamos a hacer berrinches y decía, cómprame eso, y queremos eso ahorita. Pero nuestros padres, como eran nuestros padres, sabían que los podía hacer daño, que no era correcto comer dulces o cosas porque los iban a hacer daño. El Señor es tan amoroso con nosotros que imagínense que nosotros le hacemos berrinches porque queremos las cosas en el momento, porque lo desesperamos tanto, como nuestra seguridad está en nuestras emociones, como la seguridad de nosotros está en lo que sentimos, y queremos que el tiempo pasa tan rápido que no va a llegar a solucionar el problema. Entonces desesperamos y le decimos a Dios, hermano, ahorita quiero, ¿cuál es la solución del problema? El Señor nos da espera muchas veces.
En Job nosotros aprendimos, y leímos, estamos leyendo la vez pasada. Otro hombre hubiera desesperado con la primera. Se hubiera desesperado tanto y hubiera salido después del propósito que Dios lo tenía ahí. Pero muchas veces nosotros tenemos que aprender a esperar. Y la única forma que nosotros podemos entender esos planes que a veces nosotros creemos que tardan y que Dios no nos responde al momento, lo encontramos en la palabra de Dios. Si usted no está seguro de su salvación, y es algo que le voy a explicar ahorita, creo que tengo el tiempo, pero solo para terminar. Cuando nosotros nacimos, dice la palabra de Dios, antes de que nos estuviéramos en el vientre, o antes de que fuéramos concebidos, dice la palabra de Dios, que mi madre me concibió en pecado. Yo nací en pecado. Y no crean ustedes que cuando usted va al hospital y nace su niño, o su hijo, o un familiar chiquito ahí de horas de nacido, y usted dice que inocente, que es un santo, un angelito. Aún él ya viene en pecado. La palabra de Dios así lo dice. Y si la palabra de Dios así lo dice, es que así es, porque la palabra de Dios es verdad. No depende de lo que yo sienta o de lo que yo crea, sino que lo que la palabra de Dios dice, que si yo nací en pecado, es que así es. No hay otra cosa, no hay otra, discutir otra cosa más que eso, porque es Dios mismo hablando. Entonces, cuando yo nací con pecado. Imagínense ustedes que yo nací así, sin pecado. Nadie podía decir que un niño de horas de nacido, que David nació el 30 de junio, a las 8 de la mañana, bueno, al menos dice así, tenía a las 9 de la mañana 1 hora de nacido, estaba así, nadie le podía notar algo malo, sino una cosa bonita del niño, blanquito o azul, rubio, como yo era. Y entonces, yo nací así, nadie podía notarme a mí ahí algo malo, pero yo fui creciendo. Esto que está aquí, si espero que lo puedan entender, todo lo que está aquí, esto, todo ¿cómo es que dicen? Todo lo que está aquí, el material esto que está aquí, significa que yo estaba dentro de todo esto, del pecado, aunque yo estaba mal. Pero yo fui creciendo y fui comportándome según la carne pecadora y fui anotándome los primeros ahí. Esto existe, esto, pecado. Y fui llenando mis páginas de pecado. Y el libro lo fui armando de toda mi vida, mi hoja de vida, llena de pecado, segundo por segundo, hora por hora, hasta casi mis 60 años de pecado escritos aquí en mi hoja de vida. Eso que está aquí, y yo aquí, me separa de Dios. Porque Dios es santo. Dios es tan santo que lo único que puede ver en mí es mi maldad, mis pecados. Pero Dios buscó maneras de hablarme a mí. No podía hablarme ahí porque imagínense un Dios santo hablando con una persona como yo, pecador. Buscó un montón de medios para que yo pudiera escuchar lo que Él me mandaba a decir a mí. Y me habló así como les dije al principio. Vino gente, el hombre no hizo caso. Y otros. Y vino Jesucristo
por mí y ya no venía buscándome, sino que ya venía con el propósito de que esto que a mí me impide acercarme al Señor, quitarme, limpiarme de esto. ¿Qué hizo Él? Todo lo que estaba aquí, toda esta hoja de vida mía, Él, así como lo clavaron a Él, la clavó en la cruz. Entonces, todos los pecados de Delix, Él los clavó en la cruz. Y eso no es para que yo mire al Señor Jesucristo como que, qué pobrecito el Señor, cómo murió, ¿va? Cómo lo mataron los judíos, sino como que yo lo mire como una realidad que es esta, que yo soy pecador, que yo tengo pecados y que necesito ser limpiado de esto para estar yo delante de Dios eternamente. ¿Y qué tengo que hacer yo? Arrepentirme de esto. Arrepentimiento de aceptar que yo soy pecador, que yo por mí mismo no me voy a salvar, que yo por mí mismo no me voy a limpiar los pecados, no me los voy a borrar, no me la voy a quitar por mí mismo, porque yo soy un humano y entre más trate de quitarlo, más pecador me hago, más pecador soy. Entonces, yo soy inútil de quitarlo. Pero si yo sé que Jesucristo, en la palabra de Dios dice que Jesucristo vino por mí a morir en la cruz, yo lo que tengo que hacer es arrepentirme de eso, de lo que yo soy, y aceptar que lo que Él hizo en la cruz lo hizo para quitarme y limpiarme mis pecados, y que una vez que Él murió y derramó su sangre, esos pecados los voy borrando. Y ahora yo puedo tener comunión con Él. Soy hijo de Él. Soy heredero de Él. Tengo vida eterna. Soy salvo. Y soy tan... Por eso le hice la pregunta al primero. Que estoy tan seguro de estar delante de Él el día que muera. Porque Él hizo esto por mí. Pagó mis culpas. Y lo que yo debía de pagar. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y aún dice que Él los salvó aún con nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos en pecado, Él murió para darnos la vida eterna. Entonces, reflexionemos en eso. Nosotros los que hemos reflexionado, pero usted que no sabe qué hacer con su vida, cuál es el propósito de su vida, y dónde, si usted no está seguro de su vida eterna, esa es, porque la palabra de Dios lo dice. Aquí, para terminar, leamos Hechos 2:38, solo para terminar, para irnos. Hechos 2:38, y leemos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y aquí está el 46, que nos toca a nosotros, me salto por tiempo. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía
cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros que somos salvos, que somos hijos de Dios, que nos unimos los fines de semana y que adoramos al Señor y que lo alabamos y que por Él vivimos y existimos, y lo que usted esté en su corazón, le voy a decir una cosa, una sugerencia, una pregunta. ¿O a ustedes les gusta venir el día del Señor al culto? Díganle, ¿no? A mí también. Es nuestra mente. Desde el lunes, desde hoy en la tarde estamos pensando qué hacer para el fin de semana. El domingo, el sábado el devocional, el sábado la reunión de grupos y el domingo. Pensando, y mi esposa que dice qué canciones va a cantar y todo. Pero les voy a decir algo. No vengamos solos el próximo domingo. No vengamos solos. Nosotros nos sentimos felices aquí, pero vengamos y hablémosle a otra persona que nosotros somos felices y somos tan felices aquí que queremos compartir nuestra felicidad con ellos. Queremos que ellos también conozcan que aquí los sentimos felices y que ellos también sean felices como nosotros somos felices. Y no vengamos solo, traigamos y vengamos todos acá. Eso es lo que puedo decirles. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por lo que les enseñaste. Gracias por tus bendiciones, Señor. Te pido, Señor, que puedas mostrarnos cada día tu voluntad, Señor, nuestro propósito, nuestras vidas. Enséñanos, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo, Señor.